Ok, hoy voy a hablar de las elecciones. Allá en el 2020, Trump pierde las elecciones y rápidamente empieza a empujar el embuste de que le habían robado las elecciones. Sus seguidores le creen el cuento y terminan el 6 de enero metiéndose en el Capitolio, creando una insurrección, gritando que querían ahorcar a Mike Pence, que querían que de alguna forma sacar a esa gente del medio para que los electores decidieran colocar a Trump nuevamente como la persona correcta de estar ahí. Trump, mientras tanto, estuvo calladito, los estuvo incitando. No, primero los incitó, luego se mantuvo callado y como 3 horas más tarde le dijo, muchachones, regresen para su casa. Pero ya el daño estaba hecho. Trump, al fin y al cabo, sale de la Casa Blanca, pero su salida no fue silenciosa. Durante todo ese tiempo que él estuvo entre el 2020 y el 2024, él estuvo vendiendo el embuste de que le habían robado las elecciones. La gente que estaba a su favor continuó empujando el embuste de que le habían robado las elecciones. Y al fin y al cabo, ¿qué pasó? Lo eligieron nuevamente. Y ahí no dijo que esas elecciones eran falsas. No dijo tampoco que en el 2016 las elecciones eran falsas. Realmente en el 2016 estaba diciendo, de yo perder, la única razón de perder es porque me la robaron. Pero cuando ganó, no dijo que me la robaron, no dijo que fue falso. Dijo, oh, no, seguimos para el frente. Pero ahí está. Al fin y al cabo, antes de entrar en las elecciones de 2024, el estado de Colorado y el estado de Maine sacaron a Trump de carrera, lo sacaron de sus papeletas. Dijeron, esta persona estuvo envuelta en una insurrección, por lo tanto, no puede correr para elecciones presidenciales, no puede correr para el gobierno federal, porque en la cláusula 14 de la Constitución dice que las personas que están envueltas, ¿verdad? Las personas que son insu- mm, personas que están envueltas en una insurrección, no pueden correr para allá. Y ellos miraron los eventos que Trump causó y dijeron, wow, esta persona no puede estar ahí porque hizo esto. Y en Colorado, eso llegó hasta la Corte Suprema de Colorado. Y una de esas cosas extrañas de ese momento es que quien llevó el caso en Colorado fueron representantes republicanos que no querían que Trump estuviera en la papeleta. Así que, el mismo partido de Trump dijo, wow, compi, aquí no es que es. Al fin y al cabo, cuando la Corte Suprema de Colorado dice eso y lo va a sacar de su papeleta, la Corte Suprema de Estados Unidos le dice, compa, envíame eso para acá. Y la Corte Suprema de Estados Unidos decide que no, que Colorado no puede tomar esa decisión. Colorado no tiene el poder de tomar esa decisión. Y muy a mi pesar de que eso haya sido, la realidad es que la Corte Suprema de Estados Unidos tenía la razón. El Estado no puede llevarse el poder federal. Así que cierto es que existía una cláusula y cierto es que decía todo lo que decía, pero el Estado no tiene el poder, está limitado. Una separación, tú por allá y yo por acá. Así es como funcionan las cosas. Pero en vez de decidir sobre la pregunta, decidió solamente sobre el poder, diciendo que quien único podía hacer eso era el nivel federal. Y al nivel federal, ellos decían que le tocaba al Congreso. Pero cuando tú miras la cláusula dice que si tú fuiste un insurreccionista, no puedes ser parte del gobierno federal, a menos que 2/3 partes de los legisladores del Congreso digan que sí, que tú puedes correr. Y en este caso, no dice nada acerca de cómo se decide quién es un insurreccionista. Y suena como que, ¿verdad? Tú tienes la constitución de que esto es la ley máxima de un país y dice claramente esto. No suena como que se necesite algo más para decidir, para crear algunas reglas adicionales sobre esto. Pero la Corte dice que no, que le toca al Congreso bregar con esto. Y ahí lo deja. Sin embargo, la pregunta era válida. La Corte Suprema de un Estado hizo una pregunta. ¿Puede esta persona correr? Y si la Corte Suprema de Estados Unidos tiene esa pregunta, ¿por qué no le contesta?
Y yo me imagino que hay alguna de esas cosas que yo no tengo la más mínima idea, pero en mi cabeza, definitivamente, contéstale. La pregunta está hecha. Va a llegar. Si el Congreso no ha hecho una ley, que no entiendo por qué tiene que hacer una ley cuando esto está bien claramente lo que es, pero es que acaso alguien tenía que levantarlo en una corte federal. Bueno, pues si alguien tiene que levantar una corte federal, eso fue justo lo que pasó. La Corte Suprema lo levantó y terminó en el nivel federal. Y tú me dices, tú no puedes decidir, quien decide es el federal, pero quien decide sobre la Constitución es la Corte Suprema. Contesta la pregunta. Pero ellos dijeron, me veo más bonito si estoy calladito. Y se quedaron y no dijeron ni una cosita sobre eso. Tenían los hechos ahí, tenían la información ahí, pero al fin y al cabo no dijeron nada, lo permitieron. Así que Trump corrió y ganó nuevamente. Las elecciones, a mi parecer, siguen siendo uno de los puntos importantes donde la gente tiene una forma de tener poder. Es de esas formas en que, de esas cositas que uno dice, caray, yo voy a tener este chispito de poder y lo voy a enviar, porque al fin y al cabo, el poder del gobierno viene de la gente, ¿verdad? Nace desde acá. Y la gente, nosotros, se lo prestamos a esa gente que está ahí temporalmente para manejar el gobierno, para establecer las leyes y los tratados y los acuerdos y todo lo que pasa con respecto a un gobierno. Ese poder que lo prestamos, nosotros lo damos en las elecciones, que son libres para toda la gente que vivimos aquí. Así de sencillito, no lleva mucho. ¿Cómo se establece ese poder? ¿Cómo yo puedo decir mi poder de voto lo voy a prestar y voy a hacer que conste de esta forma? La Constitución dijo que eso iba para quién. Eso era la decisión de cómo se establecían las elecciones, va para los estados. Y los estados dicen, yo voy a poner estas reglas para que se hagan. Y en todo este tiempo, la pelea grande ha sido en cómo esas reglas están. Porque por un lado, tú tienes una gente que dice, yo quiero empujar un sistema de elección y de votación amplio, y tú tienes otro grupo de gente liderado por Trump que busca restringir el voto a un montón de gente. Y la pelea de restricción del voto es salvajemente vieja. Tanto así que al principio, ¿quién votaban? Los blanquitos con chavo. Después, eso se fue liberando. Ya empezó entonces a los blanquitos sin chavos, siempre y cuando fueran hombres. Luego se liberó a los negros libres hombres. Al fin y al cabo, se liberó hacia las mujeres. Y durante ese tiempo se hicieron una cantidad de reglas tontas también. Pruebas de saber leer. Había que pagar también por todas estas cosas. Y todas estas cosas poco a poco se fue buscando y eliminando, diciendo que ninguna de esas cosas era apropiada para un ejercicio libre de votación. Durante todo este tiempo hemos buscado establecer un sistema de votación para que podamos tener una representación real, que la gente que conforma la sociedad realmente tenga una representación en ese poder. Eso es todo lo que ha pasado a través del tiempo. Las peleas no han sido sencillas, las peleas no han sido limpias y ha tomado un montón de tiempo que realmente el voto llegue, mm, esté disponible para toda la gente. Y esa disponibilidad ha costado. Así que, si yo fuera presidente, yo buscaría la primera vez reforzar la importancia del voto en la gente. La gente, por lo que yo escucho, yo tengo gente muy querida por mí que no quiere votar. Está cansada. Dice que no hay poder, que no hay representación, que esto es un jeguero de corruptos lo que hay allá arriba y que no quiere votar. Y a mi parecer, el problema con ese pensamiento es que mientras la gente se desilusiona y deja de votar, peor es, porque entonces el poder empieza a concentrarse en un grupo limitado de gente. Y usualmente esa concentración van a esa gente de de extremo partidismo. La gente que se tiran bien a lo loco, en estas ideas locas extremistas que no son. Y cuando esa es la gente que entra al poder, los políticos responden a esa gente. Porque, óyeme,
Ese es el dinero, esa es la moneda política. El político te dice, dame tu voto y yo hago lo que tú quieres. Así que si quien único le da el voto es ese grupo de gente que ellos van a atender, al fin y al cabo. Porque político quiere ser político, quiere quedarse ahí un rato. Así que buscaría restablecer el valor del voto. Eso sería a manera de posición presidencial, pero buscaría que de alguna forma en otros lugares y en otros foros se refuerce el poder del voto. Pero buscaría también cambiar un poco la votación, porque al fin y al cabo tenemos las primarias y mucha gente está pendiente de las primarias de varios estados solamente y las demás no importan. Y eso sí es extraño, porque entonces, si tenemos 50 diferentes formas de votar, porque son 50 diferentes estados, cada uno con su regla, pero de momento solamente las de 3 o 4 lugares son las que importan, pues esa representación ya no parece tan representativa. Así que quizás buscaría, digo quizás no, realmente buscaría cambios en la forma de votar. Y yo creo que si nos movemos a una votación representativa, proporcional, que diga, ¿verdad? En Estados Unidos no se vota directamente por el presidente, se vota los electores, un grupo de gente aparte, son los que dan el voto del presidente. Y es ¿verdad? Le dicen los electores, pero no somos nosotros como votantes, son estos electores, que son nuestros representantes para el voto hacia el presidente. Y los diferentes estados tienen leyes que hablan sobre cómo esos electores tienen que hacer su voto. No siempre un elector tiene que votar por quién es el voto popular en el estado. Y en algunos estados obligan a que el elector vote por quien los votantes escogieron en las elecciones. Y en otros estados tienen una representación proporcional que dice que si ellos tienen 100 votos para presidente y el 60% escogió un representante y 40% escogió al otro, pues que esos 100 votos sean 60-40. En otros estados es de otra forma, que dice que si en la votación popular de ese estado ganó un representante, los 100 votos van para ese representante. Y eso hace que el juego pues, no sea parejo. Yo buscaría que en todos los estados se mueva una representación proporcional. Porque entonces así el cuento cambia un poco. Y ya esos estados que tienen poder adicional ya no van a tener ese poder adicional. No van a afectar a todos de la misma forma. Ya sonaría a como que se rescata. Voy a llamarlo rescata. Se rescata ese poder. Se rescata esa idea de que entonces ahora mi voto empieza a tener un poco más de fuerza. También buscaría ampliar las formas de votación. Porque de nuevo, el hecho de ir específicamente un día a votar y que ese sea el único día, trae unas limitaciones. No todo el mundo puede llegar por las diferentes razones que hay. Así que una de las formas fáciles de ampliar el voto es simple y sencillamente estableciendo un día de fiesta nacional. Cada 4 años, el primer martes de noviembre, se convierte en un día nacional, un día libre nacional, donde todo el mundo va a tener la oportunidad de ir allí. Como como ocurre en diferentes otros lugares y en diferentes sitios, que definitivamente ese día se abre para que todo el mundo vaya a votar. También buscaría la votación por correo. No todo el mundo puede levantarse, votación ausente. No todo el mundo puede llegar ese día específicamente. Y buscaría que los estados adoptaran ese tipo de votación. Pero más que nada, que los votantes entiendan que expandir la votación es una forma de realmente obtener poder. Y no de una manera negativa, de una manera muy positiva. Porque quien está lejos, quien está confundido de dónde me toca, cuál es aquí, cuál es allá. Porque definitivamente que la gente a veces se confunde de dónde es su centro de votación. Y si tú llegas a un sitio y no te aceptan, para otro lado es que va. Cuando no tienes una forma fácil de llegar, votación por correo también se encarga de ese problema. Cada estado puede decir, yo voy a aceptar todas las papeletas que lleguen
no más allá de tantos días luego del día de votación, del último día de votación presencial. No es muy difícil de entender, no es muy difícil de ver. Todo corre por exactamente el mismo proceso. Y hoy día, que las votaciones y los conteos son electrónicos, no cuesta mucho más en tiempo ni en saber. Al fin y al cabo, las votaciones no se llaman el mismo día. La certificación de la votación ocurre en varios días. La razón principal por la que conocemos hoy día quién gana unas elecciones, quién es la Associated Press, básicamente tiene representantes en todas las áreas de votaciones, en todos los estados, donde empiezan a tabularizar todos esos resultados y luego, usando matemáticas, dicen, wow, básicamente esto es lo que está pasando. Y para algunas cosas pueden saber esa misma noche o al día siguiente o varios días después quién es el qué. Y cuando se certifiquen oficialmente las elecciones, se sabrá cuál dejo y cuál está. Pero ellos llevan haciendo esto varias décadas y les está funcionando bien, la gente lo acepta y vamos que estamos tarde. No debe ser ningún problema poder expandir el poder de votación.